En las vastas tierras de Chihuahua, donde el desierto abraza montañas ancestrales, 5 hermanos descendieron a las profundidades de una cueva que los lugareños evitaban desde generaciones. Entraron siendo 5 personas distintas, pero regresaron como una sola mente colectiva. Suscríbete a Ecos del Silencio, porque si algún día encontramos las grabaciones perdidas de lo que realmente ocurrió en esa cueva, serás el primero en conocer la verdad que cambió para siempre a la familia Morales. Era marzo de 2018. Los hermanos Morales, Joaquín de 34 años, Elena de 32, Miguel de 29, Carmen de 27 y Roberto de 25, llegaron a la pequeña localidad de Creel con equipos de espeleología profesional y una obsesión: explorar la Cueva de los Susurros, un sistema subterráneo que se extendía por kilómetros bajo la Sierra Tarahumara. Los lugareños los vieron llegar en su camioneta Toyota blanca, cargada de sogas, linternas y cámaras. Parecían aventureros normales, hermanos unidos por la pasión de explorar lugares inexplorados. Nadie imaginaba que en 72 horas esos 5 individuos únicos se convertirían en algo que desafía toda lógica humana. Creel es un pueblo que vive en los márgenes del tiempo. Sus casas de adobe se aferran a las laderas rocosas, mientras el viento del desierto arrastra secretos milenarios entre sus calles polvorientas. La temperatura en marzo oscila entre los 8 grados al amanecer y los 22 al mediodía, creando una bruma matutina que envuelve las montañas como sudarios espectrales. La Cueva de los Susurros se encuentra a 15 kilómetros del pueblo, en una formación rocosa que los tarahumaras consideran sagrada. Durante siglos, las tribus locales han evitado esa área, susurrando historias sobre voces que emergen de las profundidades durante las noches sin luna. Los ancianos hablan de una época en que grupos enteros de cazadores entraban a la cueva persiguiendo presas heridas y nunca regresaban. Los hermanos Morales no eran turistas casuales. Joaquín, el mayor, era geólogo especializado en formaciones kársticas. Su rostro curtido por años de expediciones mostraba cicatrices de una vida dedicada a descender donde otros no se atreven. Elena, bióloga marina adaptada a la espeleología, tenía una risa contagiosa que contrastaba con su determinación férrea cuando se trataba de explorar cuevas subacuáticas. Miguel era el fotógrafo del grupo, obsesionado con capturar imágenes en lugares donde la luz nunca había tocado la roca. Su cámara Nikon nunca lo abandonaba, y tenía la extraña costumbre de hablarle a las cavernas como si fueran seres vivos. Carmen, ingeniera civil, calculaba estructuras y resistencias con una precisión matemática que salvaba vidas. Roberto, el menor, era psicólogo especializado en dinámicas grupales bajo estrés extremo. Ironía que cobraría un significado siniestro días después. La familia había planificado esta expedición durante 2 años. Su objetivo era mapear completamente la Cueva de los Susurros, un laberinto subterráneo que, según estudios preliminares, se extendía por más de 50 kilómetros bajo tierra. Los reportes geológicos mencionaban formaciones cristalinas únicas y un río subterráneo que desaparecía en profundidades aún inexploradas. Su rutina era meticulosa: despertar a las 5:30, desayuno ligero en el único restaurante de Creel, revisión de equipos a las 7:00 y salida hacia la cueva a las 8:00 en punto. Doña Esperanza, la dueña del restaurante, los recuerda como una familia unida, pero con personalidades muy marcadas. Joaquín siempre pedía café negro y revisaba mapas topográficos mientras desayunaba. Elena bromeaba con los meseros y preguntaba sobre plantas locales. Miguel fotografiaba todo, incluso los platos de comida. Carmen tomaba notas en una libreta de cuero gastado, y Roberto observaba a la gente del pueblo con curiosidad profesional.
El primer día de exploración transcurrió sin incidentes. Los hermanos descendieron 200 metros por el conducto principal de la cueva, documentando formaciones de estalactitas que parecían dedos petrificados señalando hacia las profundidades. Miguel capturó imágenes extraordinarias de cristales que reflejaban la luz de sus linternas como prismas naturales. Esa noche, en el pequeño hostal donde se hospedaban, algo comenzó a cambiar. Elena, normalmente la más comunicativa del grupo, se volvió silenciosa durante la cena. Cuando el dueño del hostal, don Aurelio, les preguntó sobre el día, fue Joaquín quien respondió por todos, algo inusual según testigos posteriores. El segundo día penetraron 500 metros más profundo. Roberto comenzó a comportarse de manera extraña, tomando notas frenéticamente sobre patrones de comportamiento grupal y murmurando frases como «la unificación es inevitable». Carmen notó irregularidades en las mediciones acústicas, sonidos que no correspondían con las dimensiones físicas de las cámaras que exploraban. Miguel's cámara captó algo inquietante ese día. En varias fotografías aparecían sombras que no correspondían con las posiciones de los hermanos, sombras que parecían moverse independientemente de las fuentes de luz. Esa noche, los 5 hermanos cenaron en completo silencio, moviendo sus tenedores de manera sincronizada, como si siguieran una coreografía invisible. Don Aurelio notó que ya no se escuchaban las conversaciones nocturnas que habían caracterizado las primeras noches. El hostal, normalmente lleno de risas y planificaciones para el día siguiente, se sumió en un silencio perturbador. Los hermanos se acostaban y levantaban exactamente a la misma hora, sus movimientos cada vez más coordinados, como si compartieran un reloj interno colectivo. El tercer día encontraron la cámara profunda. A 800 metros bajo tierra, descubrieron una cavidad circular perfecta, de unos 30 metros de diámetro, con paredes pulidas como espejos negros. En el centro, un río subterráneo desaparecía en un túnel que sus linternas no lograban iluminar completamente. Fue Carmen quien encontró las inscripciones, grabadas en las paredes pulidas de la cámara profunda, símbolos que no correspondían a ninguna cultura conocida de la región, formaban espirales hipnóticas que parecían moverse bajo la luz de las linternas. Los grabados eran antiguos, pero extrañamente frescos, como si hubieran sido hechos ayer. 6:23 AM del cuarto día. Los hermanos descendieron por última vez como individuos separados. Don Aurelio los vio partir, notando que caminaban en fila india perfecta, con pasos exactamente sincronizados. Ya no llevaban sus equipos fotográficos individuales, todo estaba concentrado en una sola mochila que cargaba Miguel. 8:45 AM. Llegaron a la entrada de la cueva. El último registro de sus walkie-talkies indica que establecieron campamento base y se prepararon para descender a la cámara profunda. La última transmisión fue la voz de Joaquín. Iniciamos descenso al nivel 4, todo normal. Próxima comunicación en 2 horas. Nunca hubo próxima comunicación. 11:0 AM. Los equipos de superficie esperaban señales de radio. Silencio absoluto. 2:0 PM. Don Aurelio se dirigió a la cueva al no verlos regresar para el almuerzo. Encontró su campamento base intacto, pero las cuerdas de rapel colgaban inmóviles en la entrada del abismo principal. 4:30 PM. Las autoridades locales iniciaron los primeros intentos de comunicación por radio. Los walkie-talkies funcionaban perfectamente en superficie, pero no recibían respuesta desde las profundidades. El equipo de rescate improvisado, formado por bomberos voluntarios de Krill y algunos aventureros locales, descendió 200 metros. Encontraron las primeras estaciones de descanso de los hermanos, barras energéticas a medio consumir, equipo técnico funcionando correctamente.
pero ningún rastro de los 5 exploradores. 6:00 p.m. A 500 metros de profundidad encontraron la segunda estación. Aquí los indicios se volvían perturbadores. Las 5 linternas frontales estaban apagadas y colocadas en círculo perfecto sobre una roca plana. Las pilas estaban llenas, pero las linternas no respondían a los interruptores. 8:00 p.m. Los rescatistas alcanzaron la cámara profunda. La encontraron vacía, excepto por un detalle que helaría la sangre de cualquiera. Las 5 mochilas de los hermanos estaban dispuestas en el mismo patrón circular que las linternas, pero cada mochila estaba completamente vacía. Ni ropa, ni comida, ni equipos. Solo 5 mochilas vacías dispuestas con precisión geométrica alrededor de las inscripciones en espiral de las paredes. El río subterráneo seguía fluyendo con normalidad, pero el agua parecía más oscura, más densa. Uno de los rescatistas, un minero experimentado llamado Esteban Rojas, juró que escuchó 5 voces susurrando al unísono desde el túnel donde desaparecía el río. Voces que decían palabras en un idioma que no era español, ni rarámuri, ni inglés. Un idioma que parecía venir de las profundidades de la tierra misma. La desaparición de los 5 hermanos Morales desató la búsqueda más intensa en la historia de Creel. El comandante Jesús Herrera, veterano de la Policía Estatal con 25 años de experiencia en rescates montañosos, nunca había enfrentado un caso tan desconcertante. Los protocolos estándar de búsqueda y rescate fallaban uno tras otro ante las anomalías que rodeaban la cueva de los susurros. Durante 72 horas, equipos especializados de espeleología de Chihuahua y Ciudad de México descendieron sistemáticamente cada túnel, cada grieta, cada posible ruta de escape. Utilizaron detectores de movimiento, cámaras térmicas y equipos de sonar para mapear áreas previamente inexploradas. Los resultados eran siempre los mismos. La cueva estaba completamente vacía de vida humana. Dr. Alfonso Mendoza, espeleólogo del Instituto de Geofísica de la UNAM, dirigió la investigación técnica. Sus equipos detectaron anomalías electromagnéticas en la cámara profunda donde fueron encontradas las mochilas vacías. Los instrumentos registraban fluctuaciones de campo magnético que no correspondían con la geología natural de la zona. Era como si algo hubiera alterado la estructura molecular de la roca, declaró en su reporte oficial. Las primeras teorías fueron convencionales: accidente, caída al río subterráneo, desorientación. Pero cada hipótesis se desmoronaba ante los hechos. No había rastros de sangre, no había signos de lucha, no había equipos dañados. 5 personas no desaparecen simultáneamente sin dejar rastro físico en un espacio cerrado de dimensiones conocidas. La familia Morales contrató a investigadores privados de la Ciudad de México. Ricardo Vega, detective especializado en casos de personas desaparecidas, llegó a Creel con un equipo forense completo. Sus conclusiones fueron perturbadoras. En 20 años investigando desapariciones, nunca había visto un patrón de evidencia tan organizado. Es como si los 5 hubieran coordinado su propia desaparición de manera perfecta. Los análisis de las mochilas revelaron algo inquietante. Aunque parecían vacías, contenían trazas de ADN de los 5 hermanos, pero con características que los laboratorios no podían explicar. Las muestras genéticas mostraban patrones de degeneración y regeneración simultánea, como si las células hubieran atravesado procesos de muerte y renacimiento acelerados. La investigación tomó un giro paranormal cuando Esperanza Lucero, curandera rarámuri respetada en la región, se acercó a las autoridades con información que habían rechazado durante décadas. Según las tradiciones de su pueblo, la Cueva de los Susurros era un lugar de transición,
donde los espíritus podían cambiar de forma física. Los antiguos relatos hablaban de cazadores que entraban siendo muchos y salían siendo uno solo. Mis abuelos me contaron sobre la cueva que cambia a las personas, declaró Esperanza en Rarámuri, traducido por su nieto. No los mata, los convierte en algo diferente. Los que entran separados salen unidos de maneras que el mundo no puede entender. Las autoridades documentaron estos testimonios como folclore local, pero las similitudes con el caso actual eran imposibles de ignorar. Los registros históricos de la región mencionaban al menos 3 casos similares en los últimos 150 años. Grupos de personas que entraban a cuevas profundas y desaparecían, solo para reaparecer semanas después con comportamientos colectivos inexplicables. Dr. Patricia Solis, antropóloga de la Universidad de Chihuahua, comenzó a investigar estos precedentes históricos. En 1923, una familia de mineros desapareció en túneles cerca de Santa Eulalia. 3 semanas después, los encontraron caminando por el desierto, pero hablaban al unísono y parecían compartir una sola personalidad distribuida en 5 cuerpos. En 1967, un grupo de geólogos estadounidenses desapareció en cuevas cerca de Ojinaga. Los encontraron 6 días después, pero ya no respondían a sus nombres individuales y mostraban conocimientos técnicos que ninguno poseía anteriormente. La investigación oficial se estancó después de 3 meses. Sin cuerpos, sin evidencia de crimen, sin pistas concretas, el caso se clasificó como desaparición voluntaria con circunstancias inusuales. Las familias nunca aceptaron esta conclusión. El trauma psicológico se extendió por toda la comunidad de Creel. Los lugareños evitaban mencionar la Cueva de los Susurros y el turismo de aventura en la región cayó drásticamente. Don Aurelio cerró su hostal durante 6 meses, atormentado por pesadillas donde veía a los 5 hermanos moviéndose con perfecta sincronización por los pasillos de su establecimiento. Los efectos en las familias fueron devastadores. Los padres de los hermanos Morales, María Elena y Francisco, envejecieron décadas en pocos meses. Francisco desarrolló una obsesión compulsiva por visitar la cueva, convencido de que sus hijos seguían vivos en las profundidades. María Elena se sumió en depresiones profundas, afirmando que escuchaba las voces de sus 5 hijos hablando como una sola persona en sus sueños. 2 años y medio después, el 15 de septiembre de 2020, un evento extraordinario cambió todo. Era el Día de la Independencia y Creel celebraba con la tradicional feria que atraía visitantes de toda la región. A las 3:47 p.m., mientras las familias disfrutaban de la música y comida tradicional, 5 figuras aparecieron caminando por la carretera principal que lleva al pueblo. Eran los hermanos Morales. Caminaban en perfecta sincronización, sus pasos exactamente coordinados, sus movimientos idénticos hasta en el balanceo de brazos. Vestían la misma ropa que llevaban el día de su desaparición, pero las prendas parecían nuevas, sin rastros de desgaste o suciedad. Sus rostros no mostraban signos de exposición al clima o malnutrición. Parecían haber estado suspendidos en el tiempo. La multitud en la plaza principal se quedó en silencio absoluto cuando los reconocieron. Los 5 hermanos se dirigieron directamente al centro de la plaza, donde se detuvieron formando un pentágono perfecto. No saludaron a nadie, no mostraron reconocimiento hacia sus familiares que corrían hacia ellos gritando sus nombres. María Elena Morales fue la primera en alcanzarlos. «Joaquín, Elena, mis hijos», gritaba mientras intentaba abrazarlos. Los 5 la miraron simultáneamente, girando sus cabezas en perfecta sincronización. Cuando hablaron, lo hicieron al unísono, con la misma voz, pronunciando las mismas palabras exactamente al mismo tiempo. «Madre,
Hemos regresado. Somos completos ahora. La voz era una mezcla armónica de los 5, pero no sonaba humana. Era como si 5 instrumentos diferentes tocaran la misma nota con perfecta afinación, creando un sonido que era familiar pero profundamente perturbador. Francisco Morales, cuando finalmente los alcanzó, se detuvo a 3 metros de distancia, incapaz de acercarse más. ¿Qué les pasó? ¿Dónde estuvieron?, preguntó con voz quebrada. Los 5 respondieron otra vez al unísono. Fuimos 5, ahora somos 1. La cueva nos enseñó la verdad. Doctor Herrera, quien había dirigido la búsqueda original, llegó a la plaza en minutos. Como oficial experimentado, intentó seguir protocolos estándar, verificar identidades, obtener declaraciones, entender qué había ocurrido. Pero nada era estándar en esta situación. Los hermanos no respondían preguntas individuales, solo hablaban cuando los 5 decidían hacerlo simultáneamente. Cuando se les preguntaba sobre los días perdidos, repetían la misma respuesta. El tiempo no existía donde estuvimos. Aprendimos a ser uno. Los exámenes médicos preliminares revelaron algo imposible. Los 5 tenían signos vitales idénticos. Sus pulsos cardíacos latían en perfecta sincronización. Sus patrones cerebrales mostraban ondas idénticas. Incluso sus pupilas se dilataban y contraían al mismo tiempo. Era como si compartieran un solo sistema nervioso distribuido en 5 cuerpos. 3 días después del regreso de los hermanos, Miguel, quien había sido el fotógrafo del grupo, se acercó a don Aurelio en el hostal, que había vuelto a abrir tímidamente. Por primera vez desde su reaparición, uno de los hermanos actuó de manera individual. Miguel llevaba consigo una cámara digital que nadie había visto antes. No era su antigua Nikon, sino un modelo más moderno y desconocido. «Esta cámara contiene lo que necesitas saber», dijo Miguel con su propia voz, no la voz colectiva que habían estado usando. Sus ojos, por un momento, mostraron el terror genuino de alguien que había visto algo que no debería existir. «Pero solo podré mantenerme separado por unos minutos. Ellos, nosotros, volveremos a ser uno pronto». Don Aurelio, con manos temblorosas, tomó la cámara. Miguel añadió en un susurro urgente: «No les muestres todo a las autoridades. Hay cosas que el mundo no debe saber, pero la verdad debe ser preservada». Antes de que don Aurelio pudiera hacer más preguntas, Miguel se rigidez, sus ojos perdieron esa chispa individual y volvió a caminar con el paso sincronizado hacia donde esperaban sus hermanos. Los 5 se alejaron del pueblo esa misma tarde, dirigiéndose hacia las montañas, y no fueron vistos durante las siguientes 2 semanas. La cámara contenía 247 fotografías y 18 videos. Las primeras imágenes documentaban los primeros 3 días de exploración de manera normal. Formaciones rocosas, los hermanos posando para fotografías grupales, equipos técnicos funcionando. Pero las imágenes posteriores revelaban una transformación gradual que desafiaba toda lógica. En las fotografías del segundo día, las sombras comenzaban a comportarse de manera extraña. Las sombras de los 5 hermanos se movían independientemente de sus cuerpos, como si tuvieran voluntad propia. En una imagen particularmente perturbadora, los 5 hermanos están de pie mirando hacia la cámara, pero sus sombras apuntan en direcciones completamente diferentes, algunas incluso proyectándose hacia arriba, contra las leyes de la física. Las imágenes del tercer día mostraban la cámara profunda y las inscripciones en espiral que Carmen había descubierto. Pero en las fotografías, las inscripciones parecían moverse, reorganizándose en patrones diferentes entre una toma y otra. En un video de 3 minutos, las espirales grabadas en la roca cambian constantemente de forma,
como si fueran criaturas vivas, respondiendo a la presencia de los exploradores. El video más impactante fue grabado en la cámara profunda durante lo que parece ser la noche del tercer día. La cámara está colocada sobre un trípode, apuntando hacia donde los 5 hermanos han establecido su campamento temporal. Al principio se ven comportándose normalmente, Roberto preparando comida, Elena organizando equipos, Joaquín revisando mapas. Pero a los 4 minutos y 23 segundos del video, algo extraordinario sucede. Los 5 hermanos dejan simultáneamente lo que están haciendo y se dirigen hacia el río subterráneo. Caminan en fila, pero sus movimientos están perfectamente sincronizados, como si fuera una sola persona caminando reflejada en 5 espejos. Se sumergen en el río de agua negra hasta la cintura, formando un círculo perfecto. El audio captura algo que helaría la sangre de cualquiera. Comienzan a cantar en un idioma desconocido, una melodía que parece emerger desde las profundidades de la tierra misma. Sus voces individuales se van fusionando gradualmente hasta convertirse en una sola voz armónica que resuena por toda la caverna. La imagen se vuelve borrosa durante 47 segundos. Cuando se aclara, los 5 hermanos siguen en el río, pero algo ha cambiado fundamentalmente. Ya no son 5 personas distintas cantando juntas, son 5 cuerpos controlados por una sola conciencia, moviéndose con una precisión que ningún grupo humano podría lograr naturalmente. En las fotografías posteriores, tomadas aparentemente después de esta ceremonia, los rostros de los hermanos muestran expresiones idénticas. No solo similares, idénticas hasta en el más mínimo músculo facial. Cuando sonríen, lo hacen con la misma curvatura de labios. Cuando fruncen el ceño, las arrugas aparecen en los mismos lugares exactos. El último video de la cámara fue grabado desde dentro del túnel donde desaparece el río subterráneo. Miguel había llevado la cámara consigo durante lo que parece ser una exploración más profunda. El video muestra un descenso de 12 minutos por túneles cada vez más estrechos, iluminados únicamente por la luz de la cámara. A los 8 minutos del video, Miguel alcanza una cámara circular mucho más grande que la anterior. Las paredes están cubiertas por cristales que reflejan la luz de manera imposible, creando múltiples imágenes de Miguel que se extienden hasta el infinito. Pero en los reflejos no aparece solo Miguel. Aparecen los 5 hermanos, todos en la misma posición, todos haciendo los mismos movimientos, como si los cristales mostraran la verdadera naturaleza de lo que se había convertido. Al fondo de esta cámara cristalina, el video captura algo que don Aurelio describió como lo más hermoso y terrible que he visto en mi vida. Una formación rocosa natural que parece un trono, y sobre este trono, una figura humanoide hecha enteramente de cristal translúcido. La figura no se mueve, pero los reflejos en sus superficies muestran rostros en constante cambio, rostros de personas que podrían ser exploradores anteriores, mineros desaparecidos, cazadores perdidos a lo largo de los siglos. La voz de Miguel en el video, pero ya no completamente su voz, dice: ahora entendemos, la cueva no nos cambió, nos mostró lo que siempre fuimos destinados a ser, uno dividido en muchos, muchos unidos en uno. La separación era la ilusión, la unión es la verdad. El video termina abruptamente cuando Miguel se acerca más a la figura cristalina. En los últimos frames, se puede ver que su reflejo en los cristales ya no es solo suyo. Son los 5 hermanos moviéndose como uno solo, y detrás de ellos, las sombras de docenas de otras figuras, todos los exploradores que han encontrado este lugar a lo largo de los siglos y han descubierto la misma verdad terrible y hermosa. Don Aurelio guardó las fotografías y videos durante 3 años
antes de mostrarlos a las autoridades. Cuando finalmente lo hizo, en 2023, los archivos fueron clasificados inmediatamente como evidencia sensible y retirados de cualquier acceso público. Sin embargo, copias de algunas imágenes circularon en comunidades online dedicadas a fenómenos paranormales. El doctor Mendoza, el espeleólogo que había dirigido la investigación original, fue uno de los pocos científicos que tuvo acceso completo al material. Su reporte final, que nunca fue publicado oficialmente, concluía: los hermanos Morales no desaparecieron en sentido tradicional. Experimentaron una transformación que nuestro entendimiento actual de la biología y la psicología no puede explicar. La evidencia sugiere que mantienen sus cuerpos físicos originales, pero comparten una sola conciencia colectiva. Los análisis posteriores de muestras de agua del río subterráneo revelaron concentraciones anormales de minerales que no existen naturalmente en la región, específicamente isótopos de silicio y carbono que solo se han encontrado en meteoritos de origen extraterrestre. La teoría emergente sugería que la cueva podría haber sido el sitio de impacto de un meteorito hace milenios, y que los cristales formados contenían propiedades que afectaban la conciencia humana de maneras impredecibles. Los hermanos Morales fueron vistos esporádicamente durante los años siguientes, siempre moviéndose como una unidad perfecta. Aparecían en diferentes pueblos de la Sierra Tarahumara, pero nunca permanecían más de unas horas en cada lugar. Los testigos describían encuentros perturbadores, los 5 hermanos llegando a tiendas locales, comprando exactamente los mismos artículos simultáneamente, pagando con dinero que parecía ser el mismo billete multiplicado 5 veces. En 2024, una expedición científica internacional solicitó permisos para explorar completamente la Cueva de los Susurros. El gobierno mexicano negó todas las peticiones, clasificando el área como zona de preservación cultural bajo protección de las comunidades rarámuris locales. Esperanza Lucero, la curandera que había proporcionado información sobre las tradiciones locales, había muerto en 2023, pero antes de su muerte dejó instrucciones específicas. La cueva debía ser sellada permanentemente. Algunos lugares no están destinados para la exploración humana, había dicho en su último testimonio grabado. La cueva ofrece una verdad, pero es una verdad que cambia a quienes la reciben. Los hermanos Morales encontraron lo que buscaban, la unión perfecta, pero el precio es la individualidad, la humanidad tal como la conocemos. Las familias de los hermanos nunca recuperaron completamente la normalidad. María Elena Morales se mudó a la Ciudad de México, pero continuó recibiendo cartas firmadas por los 5 nombres de sus hijos, todas escritas con la misma caligrafía. Francisco murió en 2022 y los 5 hermanos aparecieron en su funeral, permaneciendo de pie en perfecta formación durante toda la ceremonia, pero nunca interactuando con otros asistentes. El caso provocó cambios en los protocolos de exploración espeleológica en México. Nuevas regulaciones requieren equipos de comunicación satélite, reportes cada 4 horas, y restricciones específicas para explorar cuevas con anomalías geológicas documentadas. La Cueva de los Susurros permanece oficialmente cerrada al público, pero eso no ha detenido a los curiosos y aventureros. En 2025, 3 grupos diferentes de exploradores han intentado acceder ilegalmente al sitio. Todos fueron interceptados por patrullas de seguridad antes de alcanzar la entrada de la cueva. Sin embargo, uno de estos grupos reportó haber visto 5 figuras observándolos desde las formaciones rocosas superiores. Figuras que desaparecieron cuando enfocaron las linternas hacia ellas. Los hermanos Morales continúan siendo avistados regularmente en la región de Chihuahua.
El último avistamiento confirmado ocurrió en enero de 2025, en el pueblo de Batopilas, donde 5 personas idénticas en movimiento y comportamiento compraron suministros en el mercado local. El vendedor, Tomás Herrera, describió la experiencia como hablar con 5 ecos de la misma persona. Cuando les preguntó sus nombres, los 5 respondieron simultáneamente: «Somos los que encontraron la verdad en la oscuridad». Lo más perturbador del caso no es solo lo que les ocurrió a los hermanos Morales, sino las implicaciones más amplias que sugiere. Si las tradiciones rarámuris son correctas y existen otros lugares similares en las vastas redes de cuevas de México, ¿cuántas personas más han experimentado esta transformación a lo largo de los siglos? ¿Cuántos grupos de exploradores, mineros o aventureros han encontrado estos puntos de convergencia y han emergido como entidades colectivas? En 2024, investigadores independientes comenzaron a documentar patrones similares en otras regiones montañosas de México. Reportes de grupos de personas que desaparecen en cuevas profundas y reaparecen con comportamientos sincronizados se han registrado en Oaxaca, Guerrero e incluso en algunas áreas de Guatemala. Aunque ningún caso está tan documentado como el de los hermanos Morales, las similitudes son imposibles de ignorar. Dr. Patricia Solis, la antropóloga que estudió los precedentes históricos, publicó en 2023 un paper académico titulado «Conciencia colectiva en entornos subterráneos, un análisis de fenómenos anómalos en cuevas profundas de México». Aunque el paper fue rechazado por revistas científicas mainstream, circula ampliamente en comunidades de investigación alternativa. Sus conclusiones son escalofriantes. Los datos sugieren la posibilidad de que ciertas formaciones geológicas, posiblemente de origen extraterrestre, puedan influir en la estructura neurológica humana de maneras que no comprendemos. Los individuos expuestos a estas influencias parecen experimentar una fusión de conciencia que mantiene los cuerpos físicos separados, pero unifica los procesos mentales. Esperanza Lucero, antes de su muerte, había dejado una profecía inquietante registrada por su nieto. Llegará un tiempo en que muchos buscarán la unión que encontraron los hermanos Morales. Cuando el mundo se vuelva demasiado dividido, demasiado solitario, la gente buscará lugares como la cueva de los susurros. Pero la unión que ofrecen no es humana. Es algo más antiguo, algo que existía antes de que aprendiéramos a ser individuos. Las implicaciones psicológicas del caso han fascinado a investigadores de todo el mundo. Dr. Roberto había sido psicólogo especializado en dinámicas grupales, y su transformación junto con sus hermanos sugiere que incluso los expertos en comportamiento humano no están preparados para los fenómenos que encontraron en las profundidades. ¿Qué experimentaron realmente los hermanos Morales en esa cámara cristalina? ¿Fue una transformación consciente, una evolución forzada o algo más siniestro? Los videos sugieren que al menos inicialmente fue una elección. Se vio a Miguel actuando individualmente para entregar la evidencia, pero ¿cuánto control mantienen realmente sobre su condición actual? Las preguntas se multiplican cuando consideramos las implicaciones tecnológicas. La cámara que Miguel entregó a don Aurelio no era su equipo original. ¿De dónde provino? Los hermanos transformados tienen acceso a conocimientos o habilidades que no poseían antes. Los reportes de testigos sugieren que pueden aparecer en lugares distantes entre sí en periodos de tiempo imposiblemente cortos. En el mundo moderno, donde la conectividad digital nos une de maneras artificiales, el caso de los hermanos Morales plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la individualidad y la conciencia colectiva. ¿Representa su transformación el próximo paso en la evolución humana? ¿O es una trampa que borra lo que nos hace únicamente humanos?
María Elena Morales, en su última entrevista pública antes de su muerte en 2024, ofreció una perspectiva que ha atormentado a quienes siguen el caso. Mis hijos siguen siendo mis hijos, pero ahora son más que eso. Cuando los veo, veo amor, pero también veo algo que no reconozco. Algo antiguo, algo que quizás siempre estuvo esperando en la oscuridad para reclamar a la humanidad. La cueva de los susurros permanece sellada, pero las preguntas que plantea el caso de los hermanos Morales resuenan más fuerte que nunca. En una época donde la humanidad se siente cada vez más fragmentada y aislada, la promesa de unión perfecta, sin importar el precio, puede resultar más tentadora de lo que estamos preparados para admitir. ¿Te atreverías a descender a las profundidades si supieras que podrías encontrar la unión perfecta con otros seres humanos? ¿O el precio de perder tu individualidad es demasiado alto? Si esta historia te ha inquietado tanto como a nosotros, compártela con alguien más. Dale like si crees que hay verdades ocultas en las profundidades de nuestro mundo. Y suscríbete a Ecos del Silencio, porque si algún día los hermanos Morales deciden contar su versión completa de los eventos, este será el único lugar donde podrás escucharla. Hasta la próxima investigación, recuerda, algunos misterios están destinados a permanecer en la oscuridad, pero eso no significa que debamos dejar de buscar la verdad. Los hermanos Morales siguen ahí afuera, moviéndose como uno solo, llevando consigo secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de lo que significa ser humano. La pregunta que queda es, ¿están tratando de advertirnos o de invitarnos a unirnos a ellos?